perfecto. Nosotros, las clases presenciales eran los sábados, Claro, de 9 hasta la 1. Entonces, más o menos ese tiempo lo tenía reservado. Claro, sí, ajá. Y yo imagino que la mayoría de Los Ángeles también, porque íbamos para allá. Ahora con Claro, los de Boston diferente, porque ellos en línea están, así que ya claro. Igual diferente. la idea es subir también estos encuentros a la plataforma, si después lo Ujú. tienen. Sí, así hacen todos los profesores. Luego porque tenemos el Zoom, durante la semana lo suben y entonces ahí uno puede Claro. escuchar, ¿no? Y hay las clases y todo. Sí. Y sí, Bueno, ¿y qué le pareció la primera clase de la introducción? muy interesante. Sí, muy interesante. Y me ha gustado bastante. Está abriendo otros panoramas. Sí, a ver, la, tanto la materia esta de introducción a la antropología cultural como otra que vi a fin del año pasado, sociología, digamos que son herramientas para el ministerio, ¿no? Ujú. Pero por lo menos nos ayudan a ver a las personas desde otra óptica, ¿no? Claro. Y es importante considerarlo porque, hola Lorena, bendiciones, porque nosotros no ministramos en el vacío, Ujú. estamos en medio de una sociedad, Claro, ¿no? exacto. Sí, y yo decía, pastor, que yo soy originaria de Perú, pero ya tengo 22 años aquí en Ujú, California. Y tenemos pues diferentes culturas aquí. Estados Unidos claro, es multicultural y sí, nuestra sí, iglesia es una iglesia hispana, pero hay mucho de Centroamérica, claro, más que todo Centroamérica y México. claro, Entonces, y cada uno viene con diferentes culturas, ¿no? sí, Y sí, también, como usted decía, que hay una cultura cristiana, también evangélica, ¿verdad? Tenemos claro. nosotros, Y nosotros, yo, claro, sí, yo crecí con un tipo de cultura cristiana, porque yo nací en un hogar cristiano, pero al venirme aquí ya me he tenido que eh, claro, ponerme, ¿no? En más o menos compartir la cultura de ellos también, respetarla y también ahí vamos, cada uno que jala para su sí, país siempre, pero nos estamos tratando siempre de acomodar, amoldar y haciendo, claro. ¿no? Ahí Aún así. le comento a Lorena, que acaba de entrar, que el propósito de este encuentro es tratar de aclarar las dudas de la clase que ustedes vieron en video, o de las tareas que tienen que hacer, o del material bibliográfico. Y lo que estábamos viendo con Elizabeth es que esta materia lo que es para el ministerio es simplemente una herramienta. Ok, Yo soy sociólogo, entonces para mí es mucho más natural ver así la realidad desde este punto de vista, ¿sí? sí. Pero cuando uno va, Mm. primero, obviamente la mayoría de las iglesias americanas son multidiversas y a veces uno tiende a, incluso nuestro idioma, todos estamos hablando español o castellano, pero hay modismos que se usan acá en Buenos Aires o en Perú o en México o en España misma, Sí, que no son corrientes, incluso son palabras que un español diría acá en Buenos Aires que le damos un concepto totalmente negativo. Entonces, desde sí. la variedad idiomática hasta la forma, no es lo mismo la comida mexicana que el ceviche, ¿sí? En México no hay ceviche, qué sé yo, o no hay un asado, ¿sí? Entonces, esas diferencias las llevamos a la iglesia y durante muchos años la iglesia evangélica cometió el error, ahí estamos todos incluidos, yo mismo también, en pensar que las cosas culturales son imposiciones bíblicas y son temas culturales. Entonces, Sí. uno piensa en el libro de los Hechos, capítulo 13, ¿se acuerdan? La iglesia de Antioquía, y cuando uno lee los dos primeros versículos se va a dar cuenta que había judíos, que había negros, que había africanos, que había gentiles, que estaba Pablo, que era un docto de la ley, había casi analfabetos, había esclavos, pero estaban todos unánimes juntos orando al Señor y el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la tarea que los llamé a realizar.
Entonces, esto es lo que va a tratar de conseguir esta materia. Que veamos que más allá de nuestra diversa culturalidad, digamos, el Evangelio es una contracultura que va en contra de cualquier cultura. Exacto. Cuando uno lee el Sermón del Monte, se va a dar cuenta que lo que Jesús enseña allí, que después ustedes, más adelante lo vamos a ver, si ustedes hacen un paralelismo entre el Sermón del Monte y el sacrificio de Jesús, o sea, la pasión y la muerte de Jesús, se van a dar cuenta que Jesús cumplió al pie de la letra todo lo que dijo. Al que te pida la túnica, ni aún la capa le niegue, ¿no? Y repartieron sus vestiduras. Al que te pegue en una mejilla, ponele la otra. Dice, como cordero fue llevado al matadero y me abrió su boca. Bueno, así podemos estar, ¿no? Orad por los que os maldigan y persigan. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Jesús cumplió el Sermón del Monte. Entonces, eso debería ser lo central para cada uno de nosotros, más allá de que comamos ceviche o no, ¿sí? Y más allá de que hablemos con nuestro modismo o tengamos un país que por cultura es más machista o menos machista, o le gusta más la música movida o la música lenta, ¿sí? Son patrones culturales. Entonces, la iglesia debería enfocarse en el Evangelio, porque lo que nos une a cada uno de nosotros, como dice San Pablo, es que tenemos un mismo Dios, un solo Señor, un mismo Espíritu, una fe, un bautismo, un Dios y Señor de todos. Es enfocarnos en eso. Pero tendemos a que las imposiciones culturales se transformen en hechos religiosos, y ese es el peligro. Ejemplo, por años la Iglesia Evangélica en Latinoamérica se peleó, hay que usar batería, no hay que usar batería, hay que escuchar a Marcos Witt cuando estaba iniciando, no hay que escuchar a Marcos Witt, hay que cantar himnos, no hay que cantar himnos, la predicación dura 1 hora, 1 hora y media, 40 minutos, y la Biblia no dice nada de eso. ¿Sí? La Santa Cena es 1 vez al mes, son 2 veces al mes, es todos los domingos, no lo dice. ¿Sí? Y nosotros tomamos esas cuestiones que son propias de nuestra cultura y imponemos eso al resto. Entonces, cuando yo quiero imponer mi cultura, estoy subestimando la cultura del otro, porque le estoy diciendo la mía es mejor, implícitamente o directamente. Y eso hay muchas formas, no necesito yo decirles eso para que ustedes se sientan invadidos por mí, ¿se entienden? Si yo con algún gesto, con alguna palabra, con alguna opinión que para mí puede ser natural, ustedes lo sienten mal, eso también es una afectación. Entonces, ustedes agarren, miren qué ejercicio simple, todo el Nuevo Testamento y escriban del Sermón del Monte particularmente todo lo que Jesús dice que hay que hacer, ¿sí? Y que lo vamos a ver, y usen una hoja de papel y dividan 2 columnas y vean todo lo que Jesús dice con todo lo que nosotros hacemos y practicamos en el día a día. Y nos vamos a dar cuenta todo que hay un montón de cosas o que nos cuesta hacer o que directamente no hacemos y muchas otras que hacemos. Es contrario a la esencia del hombre el poner la otra mejilla. Es contrario a nuestra naturaleza el perdonar al enemigo, ¿sí? Y ustedes van a ver que Jesús vino a cumplir la ley, esto es lo que él dice, pero desde la perspectiva del corazón de Dios. Y era cierto, en la ley de Moisés estaba prohibido el adulterio, pero Jesús les dice, más yo os digo que el que mirare a una mujer y la codiciara en su corazón ya adulteró, o sea, no hace falta el acto. Ya con su pensamiento adultera, dice Jesús. ¿Sí? No hace falta ofender al hermano. El que le dice fatuo ya lo ofendió, que es tonto, ¿no? O sea, es como que Jesús potencia, ¿no? Lo eleva un poco más, sube el nivel. Esa es la famosa contracultura cristiana. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos interesarnos porque ocurre en la iglesia y que la gente vea. ¿Sí? Entonces, a lo largo de esta materia, eso es lo que vamos a ver y vamos a tener herramientas de para qué sirve el respetar la cultura del otro y no imponerle tampoco la cultura cristiana como pasó en la conquista latinoamericana, digamos, ¿no? Porque es una obra que hace solamente el Espíritu Santo. O sea, nadie puede tener el sentir de Cristo fuera del Espíritu Santo. Entonces,
Entonces van a descubrir que entender la cultura del otro, entender el lenguaje, saber cómo nos comunicamos, no es lo mismo predicar el Evangelio en las zonas pobres de la ciudad de Buenos Aires, acá en Argentina, que en las zonas ricas, ¿sí? Hay personas que están pensando que van a comer mañana y hay personas que están pensando dónde se van a ir de vacaciones la próxima semana. Son dos realidades diferentes y esto pasa en cualquier país y en cualquier ciudad grande, ¿sí? Entonces, si yo no conozco a las personas y fundamentalmente la necesidad de esas personas, mi transmisión del Evangelio va a ser ineficiente, porque a mí no me sirve ir a hablarle a las personas de la grandeza y de la gloria del reino venidero cuando todos caminemos sobre calle de oro, porque él me va a decir, pero está bien, las calles de oro yo lo entiendo, pero yo quiero comer mañana. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces Jesús hacía las dos cosas. Hacía todo en realidad al mismo tiempo, que esta es la complejidad. Primero le daba de comer a los pobres, muchas veces hacía la multitud y después hacía los milagros, ¿sí? Pero más allá de eso, con el agricultor hablaba de agricultura y los ejemplos eran la parábola del sembrador. Y con Pedro y con Juan, que eran pescadores, hablaba de pesca y usaba el lenguaje de la pesca, ¿sí? Con los romanos hablaba de autoridad, ¿sí? Y con los leprosos, él fue, pues estaban en ciudades apartadas. Entonces, Jesús interpretaba a cada uno y se acercaba a cada uno y lo que le transmitía era lo que esa persona podía entender y de la manera en que lo podía entender. Si a un agricultor le hablaba de pesca, no iba a entender nada. Entonces, eso que nosotros leemos tan habitualmente en el Nuevo Testamento, llevarlo a la práctica no es nada simple. Es sumamente complejo, porque en una iglesia, como decía la hermana Elizabeth, hay múltiples públicos, ¿sí? Aunque seamos todos hispanos, somos diferentes, incluso con distinto nivel de preparación. Entonces, es lo mismo que yo vaya a una iglesia y el predicador hable en alemán, no le voy a entender nada, ¿sí? Entonces, y bueno, y ustedes piensen entonces cómo se siente la gente que por primera vez llega a una iglesia, porque esa es nuestra finalidad, alcanzarlo. Primero que va a ser en este tiempo de pandemia muy difícil que vaya. Generalmente, si ustedes leen el Nuevo Testamento con atención, van a ver siempre la misma frase, o de la misma forma. Y Jesús iba de una ciudad y llegando a la ciudad D, salía de la ciudad D, iba a la ciudad, pero Jesús estaba en constante movimiento. No tenía una oficina pastoral donde recibía a la gente. Se movía permanentemente, iba de un lado al otro. Recorría, dice el Evangelio, recorría Galilea, recorría Judea, recorría Samaria, salía de Decápolis, llegaba a Jerusalén, salía de Jerusalén, pasaba por Samaria, se iba a Galilea, estaba siempre moviéndose, porque él iba donde estaba la gente, primer cosa, no esperaba que la gente venga. La gente lo seguía, obviamente, pero cuando se enteraba que Jesús estaba yendo a un lugar, no es que Jesús estuvo siempre en la ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿qué siente una persona? Y lo digo así crudo al propósito, ¿no? Para tratar de marcar el efecto. Ustedes supónganse, yo por ejemplo nací en el espiritismo, ¿no? Yo era la tercera generación de espiritistas en mi casa hasta que en la adolescencia conocí al Señor. Cuando yo entré por primera vez a una iglesia, no entendí nada, tenía 13 años y no entendía, pero eso le pasa a cualquier persona. Primero, cantamos raro. Los carros del faraón, el fuego que cae del cielo, el cordero que fue inmolado, la sangre de Cristo que me limpió de todo pecado, el hombre de Galilea, el Señor que está sentado en el trono. O sea, la gente no entiende, ¿sí? Obviamente lo vamos a tratar bien, lo recibimos bien, se siente bien recibido, pero de pronto empieza a predicar el pastor y habla de un libro que él nunca leyó, que es la Biblia, y si empieza a usar modismos teológicos que para nosotros son normales, para él no, es lo mismo que yo les venga a hablar del hipódromo o de las carreras de caballo. Ustedes dos no van a entender nada y yo tampoco, ¿sí? Si no es por la obra del Espíritu Santo, es muy difícil que la persona entienda, ¿sí? Después vamos a ofrendar y él va a decir, ¿por qué yo tengo que dar dinero? ¿O por qué tengo que dedicar parte de mi sustento a esto?
Y si después de todo eso el Espíritu Santo hizo la obra y él aceptó a Cristo y lo hizo con fe, van a venir dos personas muy amables que le van a pedir sus datos como si estuviera en una estación de policía y le van a decir, bueno, ahora decime tu nombre y apellido, dame tu teléfono, tu dirección. Y lo empezamos a interrogar como si fuera pobre un preso que llegó a un destacamento policial. Entonces somos raros, ¿sí? Eso debería ser lo más simple posible para que la gente lo entienda y lo reciba. Y obviamente dependiente 100% del poder del Espíritu Santo, porque el único que nos puede hacer saber a nosotros cuál es la realidad de las personas es el Espíritu Santo. Nosotros podemos saber, en Argentina esta es la realidad, hay un 49% de pobres, pero el que me puede direccionar el mensaje para ser eficaz en el momento de transmitirlo es el Espíritu del Señor, que es el que conoce el auditorio al cual yo le voy a dirigir. Entonces, eso en el mundo de la antropología se llama entender al otro o la otredad formalmente. La otredad es el otro, y el otro viene con todo su bagaje cultural, de formación, de enseñanza, de educación, de amigos, porque cada uno de nosotros vamos acumulando experiencia a lo largo de la vida, y hoy yo soy la suma de toda mi crianza, de mi educación, de lo que vi hacer a mis padres, de lo que vi en la iglesia, de mis decepciones, de mis fracasos. Yo soy una suma de todo. Eso es el otro. El otro, como ustedes se dan cuenta, es una unidad multidiversa. No es solo espíritu, es alma, es cuerpo, pero más allá de eso es intelecto, es emociones, es psiquis, es necesidad, es dependencia. El hombre es mucho más complejo que el mensaje de salvación. Entonces, el conocer mejor al otro e indagar sobre el otro nos va a dar más herramientas para transmitir un mensaje claro. A Jesús hasta los niños le entendían, ¿no? Los niños lo seguían porque lo entendían y porque quedaban fascinados con lo que Jesús hacía, con lo cual quiere decir que era sumamente simple, ¿sí? Nosotros a veces complejizamos mucho más la realidad de lo que corresponde y mucho más el mensaje. Entonces, conocer al otro, el saber que el Espíritu Santo está por encima de cada uno de nosotros y es la persona divina que Dios puso a disposición de la iglesia para hacer todo este andamiaje, y conocer el contexto nos va a ayudar a predicar asertivamente, pero no solo predicar, a atender y auxiliar. Estamos en medio de una pandemia. Hay casi 5 millones de personas en el mundo que murieron, más de 5 millones de personas en el mundo que murieron, en México, en Perú, en Argentina, en Estados Unidos. Cuando un ser querido muere, lo que uno quiere hacer es estar cerca antes de partir o poder acompañarlo y despedirlo, hacer el in memoria, como dicen en Estados Unidos, con el mayor respeto, porque obviamente es un ser querido que falleció y debemos respeto. Ustedes piensen que hubo más de 5 millones de familias que no pudieron despedir a sus muertos, que no pudieron estar con él en el último momento, que se lo entregaron en no sé, las cenizas y se las entregaron. O sea, la iglesia va a tener que desarrollar una teología del duelo, y eso es mucho más que predicar detrás de un púlpito. Es ir a donde está la persona, es entender lo que le pasó, por qué todavía sigue sufriendo esa pérdida, porque como no lo despidió, no hizo el proceso del duelo como corresponde, no necesariamente se pudo despedir y eso le genera angustia, desazón, problema, ¿sí? Familias en Latinoamérica se perdieron en el 2020 191 millones de puestos de trabajo. ¿Sí? Los valores de pobreza superan el 37% de pobreza extrema en Latinoamérica. Hay personas que no tienen trabajo, que no saben qué van a comer el día de mañana. Entonces, esa es la realidad de la gente que llega a nuestras iglesias. Y en Estados Unidos la realidad, por más que sea un país mucho más desarrollado, no es muy diferente a esta, pues la pandemia golpea en todos lados. Y eso, si ustedes lo complejizan, van a ver que, vamos a ver más adelante, que hay muchos cristianos que se acostumbraron a no
ir a la iglesia porque no se sienten parte de la iglesia, que es lo que vamos a llamar nosotros los exiliados evangélicos. Aquellos que en una encuesta van a contestar que son evangélicos, pero cuando le preguntás si se congrega te dicen que no, o cuántas veces va a la iglesia te van a decir capaz una vez al año. Ustedes piensen en sus iglesias locales. Si toda la gente que hizo profesión de fe en los últimos 5 años de su congregación estuviera congregándose regularmente y asiduamente, ¿entrarían en el edificio que ustedes tienen? No. A ver, no entran. Con lo cual hay un proceso de decantar. Toda esa gente, ¿dónde está? Quizás muchos están en otras iglesias, ¿sí? O se mudaron o lo que sea, pero hay muchos que quedaron en el camino. Esos son exiliados evangélicos que hoy por hoy ven un culto por YouTube, desde el living de su casa, y eligen con el control remoto qué pastor escuchar, qué grupo musical oír, qué culto celebrar, y lo hacen en pijama, no sé cómo se le dice allá, y lo hace desde el living de su casa en pijama y está participando del culto y dice, yo me congrego. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero no es parte del cuerpo. Entonces, la pandemia vino a hacer mucho más difícil todo esto, y por eso es tan importante entender el contexto, las circunstancias del otro, y ponernos en el lugar del otro para poder evangelizar mejor. No sé si tienen alguna pregunta o comentario de la clase o de esto que estamos diciendo. Para mí está claro, sí, entiendo, y muy ciertas sus palabras de lo que está diciendo acerca de la pandemia, ¿no? Yo creo que hay una historia antes y después, bueno, aunque todavía seguimos. Sí. Nosotros ya iniciamos nuestros servicios presenciales y también hay muchos hermanos que no han regresado. Ahorita estamos atravesando una tercera ola y hay muchos casos. Y yo imagino que por temor les llamamos, y cuando estábamos, no teníamos los servicios, nos decían cuánto extraño mi iglesia y cuánto quisiera estar y todo. Y ahora que ya empezamos en el mes de mayo, creo, marzo, no han regresado. Están en línea nomás y están esperando que salgan los servicios, pero no vienen, ¿no?, a la iglesia, así que Y hay es mucha gente todo. que quedó con temor, sin duda, ¿no? Del contagio, pacientes de riesgo. Hay personas que abandonaron sus tratamientos de base por temor al contagio de COVID, ¿no? Personas que tenían cáncer, hipertensión, problemas coronarios, diabéticos, que abandonaron sus tratamientos para no pisar un hospital, ¿no? Y va a ser muy difícil que la gente vuelva con total normalidad a celebrar y a participar de la iglesia. Y acá la responsabilidad es de los líderes, ¿no? De los pastores. Si ustedes se fijan rápidamente, yo les estoy dando pequeños puntos de todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Pero si ustedes vayan después, si tienen un minuto, y lean con atención Lucas capítulo 9 y Lucas capítulo 10, la misión de los 12 y la misión de los 70, y ustedes se van a dar cuenta que las instrucciones que Jesús les da son las mismas siempre. Jesús les dice a los 12 y les dice a los 70, ustedes cuando vayan a decir el reino de los cielos ya acercado, tienen que seguir estas instrucciones. Primero, no lleven ni bolsa, ni alforja, ni nada, esto es, sean dependientes de Dios, ¿sí? No lleven nada. 2, cuando entren a una ciudad, bendíganla. Lo primero que hacemos cuando entramos a una ciudad, les dice, ustedes bendigan a los que están ahí. Y vayan a las casas, ¿sí? Les dice, hay alguno que no los va a rechazar, los que los rechazan se sacuden el polvo de sus pies, y la casa que los acepta, entren y coman lo que les pongan delante. Este es el orden, ¿eh? Con lo cual Jesús les está diciendo, entablen vínculo con las personas, porque ninguno de nosotros va a comer a la casa de alguien si antes no tiene una previa relación, ¿sí o no? Nadie va a la casa de un desconocido a comer. Jesús les está diciendo, entablen vínculos con las personas, hablen con las personas, y cuando vayan a sus casas, coman lo que les pongan delante, ¿sí? Sanen a los que están enfermos en medio de ellos. Con lo cual, no lleven bolsa, alforja, nada, bendigan la ciudad.
entren a las casas y coman lo que les ponen delante, salen a los que estén enfermos y en quinto lugar, lo último, y díganles, el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros tendemos a hacer exactamente lo contrario. Primero le predicamos el reino de los cielos se ha acercado. Si cree, le oramos por los enfermos. Recién ahí, una vez que son salvos y están en condiciones de ser santos como nosotros, vamos a las casas de ellos y compartimos con ellos. Y la ciudad la bendecimos en la medida que más o menos respetan y quedan en la iglesia, porque si no tampoco nos interesa mucho. Esta ha sido la lógica de los últimos 20 años de la Iglesia Evangélica Latinoamericana, de muchas iglesias, no de todas por suerte. Pero se dan cuenta que invertimos el orden. Sí. Por ende, los resultados son otros. La Iglesia Evangélica en Latinoamérica creció, pero ese crecimiento no marcó dos cosas. Primero, cambio social, porque sigue habiendo los mismos dramas que teníamos y que seguimos teniendo señales de corrupción, de pobreza, de marginalidad, de delito, de delincuencia, de droga, de lo que ustedes quieran. Y no solamente que eso no cambió, quiere decir que no estamos permeando las bondades del Evangelio, sino que hay muchos que quedaron en el camino, que son estos exiliados evangélicos, que no llegaron a adaptarse. Entonces, Jesús siempre fue claro y fue muy preciso. Amó profundamente al pecador y iba donde todos los demás no iban. ¿Por qué la multitud seguía a Jesús y no a Gamaliel? ¿Sí? El otro fariseo importante de su época. ¿Por qué esa multitud no iba al templo? ¿Por qué no iba atrás de los fariseos comunes y corrientes y seguían a Jesús? Porque el único que les brindaba a ellos esperanza de modificar la realidad que ellos tenían era Jesús. Entonces seguían a Jesús. Ahora, Jesús hacía, si hoy nosotros lo viéramos con nuestros ojos religiosos, diríamos, hacía todo lo contrario de lo que haríamos nosotros. Sanaba a los enfermos en el sábado. No se lavaban sus discípulos las manos para comer. No seguía la puntillosidad o la rigurosidad de la ley. Iba donde estaban los leprosos y encima lo tocaba. Hablaba con mujeres e incluso samaritanas. Se juntaba con pecadores y con endemoniados, que estaba todo prohibido en la ley. Entonces, si ustedes piensan en el fariseo promedio, Jesús era absolutamente disruptivo. Pero ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba la gente? Y por eso la gente seguía a Jesús. Nuestra pregunta debería ser ¿dónde estamos nosotros? Repito, es necesario congregarse porque somos un cuerpo, pero el 80% de la vida de una congregación debería vivirse fuera de las puertas del templo. De hecho, esto es lo que hizo el COVID-19. Los abogados decimos que volvimos a foja cero, ¿sí? Cuando volvemos al inicio, como si fuera un juego, ¿vieron? Perdí mi oportunidad y vuelvo al casillero de inicio. No sé si me entienden. Bueno, eso es lo que hizo el COVID. Primero que en su voluntad permisiva Dios permitió el COVID, ¿no? Porque Dios no está fuera de la historia, Dios está en control de la historia. ¿Y qué pasó con la iglesia? Nos dimos cuenta, que de golpe el show, los 20 músicos en plataforma, las luces, el sillón cómodo del templo, era todo pasajero y en un minuto se desvaneció. Y nos tuvimos que quedar en nuestras casas y nuestra relación con Dios fue íntima y fue personal y volvimos con los altares de oración, con el culto familiar, con nuestro tiempo devocional, a refugiarnos en Dios en medio de la crisis y del problema y no necesariamente pedirle al pastor que ore por mí, que ore por mí, que ore por mí. Tuvimos que empezar a entender al otro. Ahora, ¿se dan cuenta que lo que les estoy diciendo sucedió de un día para el otro prácticamente? Y todo esto era lo que Jesús hacía en la práctica. Ustedes piensen que no hubo templo como conocemos nosotros en la iglesia primitiva hasta casi 300 años después de la muerte de Cristo. No necesitaron un templo para conquistar el imperio romano con el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Y lo vamos a ver. Pero para eso necesitamos cercanía con la gente. Y la antropología nos va a brindar algunas herramientas como para
tener en cuenta ese tipo de relacionamiento. Y fundamentalmente conocer la teoría básica de saber por qué es necesario conocer el contexto y relacionarnos a partir de eso. Si yo a un millonario de Wall Street le digo, ¿vos sabés qué va a ser de tu vida el año que viene? Lo más probable es que me diga, sí, yo ya sé, ya sé que hasta mi segunda generación va a tener recursos, ¿sí? Y va a pensar su vida en función de lo material. Si esta pregunta se la hago a un campesino o a un trabajador del campo, no va a saber qué va a pasar con su vida de acá a 5 años porque no sabe qué va a ser de su vida de acá al fin de mes. No porque él no quiera planear, sino porque no tiene herramientas como para estar seguro de que lo que él planeó se va a poder realizar. ¿Se entiende esto, no? No sabe si va a tener trabajo de acá a 6 meses. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta que son realidades diferentes. Entonces, el millonario quizás no tenga necesidad, pero sí, toda persona tiene necesidades básicas que vamos a ver, pero necesita tener un propósito o un sentido de su vida, porque es más probable que esa persona, pese a todo lo que tiene, se sienta infeliz en el fondo o se sienta mal, y ahí lo que habrá que predicarle es el sentido de su vida y el propósito de su vida. Pero al hombre que trabaja en el campo habrá que, aparte de predicarle el Evangelio, habrá que primero ayudarlo a suplir sus necesidades y después darle herramientas para que él pueda saber que de acá a 6 meses va a tener trabajo y si no lo tiene lo puede conseguir rápido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces son realidades diferentes y el Evangelio tiene que llegar a todos. Y puede ser que los dos estén sentados en la misma iglesia, que es lo más frecuente. Entonces, para esto es que va a servir nuestra materia. ¿Ustedes pudieron hacer las tareas ya de la primera clase? Yo todavía no las he hecho, pastor. Oh, Bueno. perdone, ¿es usted pastor, doctor? Sí. Oh, ok, entonces, ¿le puedo llamar pastor? Sí, pastor. Ok, sí, no, todavía no, yo estaba incluso ahora en la mañana comencé a leer lo que nos dejó la lectura y sí está bien interesante, la verdad, pero no, todavía no he terminado. Bueno. Son preguntas que ustedes tienen que contestar con sus propias palabras. ¿Sí? Okay. Pues eso es lo que me va a dar cuenta a mí de que van entendiendo los conceptos. Pero bueno, de esto se trata la materia. La idea es que vamos a ir subiendo estos encuentros después a la plataforma y cualquier consulta por mail o por el WhatsApp ustedes me hacen saber y estamos a disposición. Pero como ustedes se dan cuenta, hay muchas cosas que para nosotros son naturales y damos por sentadas, que para la gente común y corriente no lo son. Y muchas veces dentro de la misma iglesia tampoco lo son. ¿Sí? Los pastores tendemos a pensar que con el sermón del domingo la gente entendió todo. Y si ese pastor hiciera una encuesta en su congregación, se daría cuenta que si a esa gente, a esos miembros, el día miércoles le preguntan de qué predicó el pastor, se va a acordar del tema, más o menos lo que dijo, pero el 80% de lo que dijo ya no se lo va a acordar. Entonces, un sermón a la semana no alcanza para formar a un cristiano. ¿Sí? En la práctica, el cristiano se termina autoformando, viendo en YouTube, escuchando a otros, leyendo lo que puede, y eso también hay que monitorearlo para que no cometa errores innecesarios, ¿no? Pero bueno, de eso se trata, así que espero que les sirva y no sé si tienen alguna pregunta, si no les robo más tiempo. Okay. Para mí está claro, pastor, explica muy bien la clase y también yo ya presenté ya mi tarea para que esté bien. Okay. Bueno. Sí. Bueno, bendiciones entonces, un gusto verlas y nos encontramos el próximo sábado a la misma hora. Durante la semana voy a subir la grabación. Bueno, Dios los bendiga. Sí.
Perdón, pastor. Entonces, sí, podemos ver de nuevo la clase, ¿no? Sí, sí, a ver, el video Ok, de la clase va a está estar- puesto en la plataforma, ustedes lo ven todas Ok. las veces que quieran. Ok, Yo voy a subir este encuentro también, está bien. pero las clases están disponibles todo el tiempo. Sí, las clases sí, o sea, yo digo, esta clase sí. Sí, Sí, esta yo la porque voy a no, subir en la no semana, mismas. la voy a subir para que quede ahí. Ok, está bien. Ok, Gracias, pastor. gracias, Bueno, pastor. Muy interesante la bendiciones. clase. Sí. Bendiciones, Cuídense. hermano. Ok, bye.